México Mítico, Episodio 3. El Escudo Nacional, Parte 1. Desde hace muchísimos años, al asistir a clases, todos los niños de México hemos escuchado esta especie de letanía repetida ciclo tras ciclo por nuestros esforzados maestros. En medio del lago de Texcoco, los mexicas vieron un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente. Ese fue el lugar donde fundaron la Gran Tenochtitlán. Fuera del salón de clases, para reafirmar la veracidad de este relato, solo teníamos que admirar el escudo nacional en la franja blanca de nuestra bandera o verlo grabado en las monedas que nos daban para comprar algo durante el recreo. Sin embargo, ahora podemos saber que eso que nos contaban no era real. Si quieres saber un poco más, te invito a que juntos desvelemos las verdades y mentiras que se esconden tras el mito del escudo nacional. La versión oficial. De acuerdo con la historia oficial, el escudo nacional hace referencia al mito de la fundación de la capital del poderoso pueblo mexica, conocida como la Gran Tenochtitlán, después de salir de Aztlán por órdenes de su dios Huitzilopochtli, y tras una larga peregrinación de 200 años, los mexicas llegaron hasta un islote en medio del lago de Texcoco, donde encontraron un águila parada sobre un nopal y devorando una serpiente. Esa, precisamente, era la señal que su dios les había dado. Allí debían parar y fundar su ciudad. A partir de ahí podrían construir el imperio que les convertiría en amos y señores de casi todo el mundo por ellos conocido. Los augurios se estaban cumpliendo, su Dios no había mentido, estaban predestinados a cubrirse de gloria y a predominar sobre el resto de los pueblos que les rendirían tributo. Este mito fundacional, que es orgullo de muchos mexicanos, se enseña a todos los niños desde el primer año de primaria, pero no como un mito, que lo es, sino como si fuera un auténtico hecho histórico. En el libro de texto, los niños de 6 años pueden leer, si afortunadamente ya saben hacerlo, que el escudo nacional alude al pasado prehispánico. Palabra por palabra, tal cual, en el libro se afirma lo siguiente. El escudo recuerda el pasado prehispánico. En él se puede ver un águila real con su garra izquierda apoyada en un nopal, mientras que con la garra derecha y el pico sujetando a una serpiente. Esta imagen simboliza la fundación de la ciudad de Tenochtitlán por parte de los mexicas, quienes buscaban una señal dada por su dios Huitzilopochtli. Es claro que el escudo nacional es un símbolo que atrae, que seduce y que fascina. Desde un punto de vista estético, todos sus elementos se relacionan simétrica y armónicamente. Si al verlo no sientes que la sangre fluye por tus venas y te dominan una pasión y un orgullo casi irracionales, entonces no eres mexicano. Y esa pasión tan elemental emerge al contemplar la violencia del águila que majestuosa, con su pico y sus poderosas garras, domina a la serpiente. Además, esta portentosa imagen tiene un significado mucho más profundo, en el que la realidad, la leyenda y el mito se fusionan para nutrir la historia oficial, esa, la de la fundación de México Tenochtitlán y por ende de la nación mexicana. Desde siempre hemos sabido que la historia oficial es incontestable, es decir, no se le puede rebatir ni se le puede cuestionar, no está a discusión ni se le debe poner en duda. Para quienes la promueven y para quienes la narran es sólida y definitiva, como si estuviera escrita en una roca. Y eso es lo que inculca a todos los niños por medio de la educación pública. Pero cuando se deja a un lado la oficialidad histórica, podemos encontrar diferentes fuentes, pocas o muchas, dependiendo del tema, que nos ofrecen diversos elementos y evidencias con los cuales podemos sustentar nuevos enfoques e interpretaciones de los hechos y acontecimientos históricos y de los mitos asociados a ellos. Por eso, déjame comentarte que con respecto al origen del escudo nacional, la historia no oficial nos cuenta otra cosa. Veamos. Los símbolos en el escudo nacional. En el año de 1926, en el costado sur del Palacio Nacional, en la Ciudad de México, se descubrió un monolito, es decir, un bloque de piedra basáltica de gran tamaño y de una sola pieza. Al parecer, según los glifos tallados en el propio monolito, este fue realizado durante el gobierno de Moctezuma Xocoyotzin en el año de 1507. Esta monumental escultura, denominada por los estudiosos como Teocalli de la Guerra Sagrada, tiene la forma de una pirámide con un templo en su parte superior. En su cara trasera se encuentra tallada una representación simbólica de la fundación de México Tenochtitlán. Por cierto, esa imagen se puede ver en los nuevos billetes de 50 pesos en el lado opuesto al ajolote. En la representación que aparece en el Teocalli de la Guerra Sagrada, podemos observar la imagen de un águila de cuyo pico emerge una especie de figura entrelazada y alargada. El águila está parada sobre un nopal cuyas pencas tienen varias tunas. El nopal nace de una figura tendida sobre ondas de agua. ¿Qué significa cada una de estas partes? Enseguida te comento.
Las ondas de agua representan al lago de Texcoco. Las tunas simbolizan corazones humanos. La figura de la que nace el nopal es el corazón de Copil, sobrino de Huitzilopochtli, a quien éste capturó y decapitó por haberlo traicionado. Por órdenes del dios, los sacerdotes tiraron el corazón de Copil en un lugar sagrado entre los tulares, al centro del lago de Texcoco, donde se convirtió en piedra. Aunque otra interpretación señala que el nopal nace de la tierra, representada por una figura con boca y dientes, Tlaltecutli, la tierra, en medio de un ambiente acuático. El águila real simboliza el sol y la victoria y está relacionada con Huitzilopochtli. La figura alargada y entrelazada que emerge del pico del águila es el Atltlachinoli, que quiere decir el agua que arde, el agua preciosa, la sangre. Esta figura representa el concepto agua versus fuego, dos elementos físicamente opuestos, pero entrelazados y que aluden a la guerra. El Atltlachinoli, emergiendo del pico del águila, simboliza un llamado a la guerra sagrada, es una insignia de guerra. Además, en esta representación, labrada por los propios mexicas, las dos patas del águila están posadas en el nopal que se halla sobre el corazón de piedra de Copil, y lo más importante, no aparece ninguna serpiente, como sí se registra en el escudo nacional. Entonces, ¿de dónde salió o quién inventó a la serpiente? Déjame decirte que de acuerdo con algunos estudiosos, la serpiente se incluyó a la imagen del mito durante la época colonial. De esta manera, la alegoría del águila que devora a la serpiente tiene una interpretación fundamentalmente religiosa y católica. Así, los evangelizadores querían representar a la luz, el águila, que destruye las tinieblas, la serpiente, al orden que vence al caos, o al cielo que se impone a la tierra, en suma, al bien que siempre vence al mal. Por eso, las autoridades civiles y religiosas españolas dieron cabida a la serpiente dentro del mito, como uno de los elementos que se emplearon para facilitar el proceso de cristianización, ya que este ofidio remite al pecado original que es derrotado. No obstante, otros estudiosos argumentan que la idea de la lucha entre el águila y la serpiente no era ajena al pensamiento prehispánico. En efecto, mucho antes de la derrota de los mexicas a manos de la Alianza Indígena Española, entre los años 600 y 900, en el actual estado de Veracruz, los totonacas elaboraron esculturas en las que se observa cómo un águila que representa al sol y al cielo diurno devora a una serpiente que representa a la tierra. En el Museo de Antropología de Jalapa, en Veracruz, hay una de estas estatuillas, llamada la Palma del Águila. Entre las de su tipo, es la más antigua, mide unos 35 centímetros de altura y está esculpida en basalto. Sin embargo, al observarla se puede notar que ni el águila ni la serpiente aparecen tallados encima de ningún nopal. No hay ni nopales, ni tunas, ni piedras en esta estatuilla. Es muy probable que los mexicas hayan visto o tenido conocimiento acerca de este tipo de representaciones y de otras efigies similares durante el tiempo que pudieron controlar gran parte de lo que ahora es el territorio veracruzano. Vale decir que, influenciados o no por esas representaciones totonacas, el mito de la conjunción del águila y la serpiente, que tenía un valor profundo en la cosmogonía de varios pueblos mesoamericanos, pudo haber fomentado un sentido de unidad y fortalecido su propósito de forjar y engrandecer una sociedad nueva en una región nueva. Es claro que el poderío mexica consiguió abrirse paso y predominar sobre muchos pueblos, con lo que también tuvieron la posibilidad de escribir su propia historia, en la que se entrelazaron elementos míticos, religiosos y políticos, con datos fehacientes y acontecimientos que sí sucedieron. Algunos estudiosos han señalado que esta armonización de elementos en el mito fundacional de la Gran Tenochtitlán puede tener un significado más profundo y complejo que el hecho de ser solo, entre comillas, la señal prometida a los mexicas, sino que representa lo que este pueblo tuvo que enfrentar para llegar a conformar el pueblo más poderoso de su época. Así, cada elemento tendría un simbolismo específico, incluso la serpiente, aunque sabemos que se incluyó durante la época colonial. El nopal y las tunas representarían las penurias que tuvieron que enfrentar cuando fueron expulsados de sus asentamientos, primero por los tepanecas de Azcapotzalco y luego por los gobernantes del señorío de Culhuacán, hasta verse obligados a instalarse en la zona de Tizapán, que estaba cubierta de piedra volcánica y carecía de terrenos aptos para la siembra. La serpiente aludiría a la fauna hallada en esa zona, es decir, alimañas, alacranes y víboras con los que debieron alimentarse para no morir de hambre.
El águila, el ave capaz de volar más cerca del sol, evocaría su espíritu de supervivencia y adaptabilidad, el cual les permitió prevalecer sobre el resto de los pueblos en un tiempo relativamente corto. Estas interpretaciones pueden ser muy valiosas, sin embargo, no resuelven ni explican el hecho de que originalmente la serpiente no aparece en la alegoría de la fundación de la Gran Tenochtitlán que se representa en el Teocalli de la Guerra Sagrada, que fue tallada por los propios mexicas varios años antes de la llegada de los españoles. ¿De dónde salió la serpiente? Déjame decirte que el mito de la fundación de Tenochtitlán no solo se representó en la escultura del Teocalli de la Guerra Sagrada. También hay una referencia de este legendario acontecimiento en el llamado Códice Mendocino, elaborado en el año de 1540 por órdenes del primer virrey novohispano Antonio de Mendoza. Continuaremos con esta historia en la segunda parte de este episodio.